Bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Pensamiento Crítico por Utopía Comunicaciones. Esperamos se suscriban, compartan e interactúen. Han transcurrido algunos días de las elecciones generales del pasado domingo 9 de febrero. Las cartas están sobre la mesa. Daniel Noboa, candidato y presidente en funciones, y Luisa González del correísmo disputarán un balotaje el próximo domingo 13 de abril. También se ha configurado la nueva Asamblea Nacional con 151 legisladores y la representación de Ecuador para el Parlamento andino. Tuve el gusto de saludar a mi invitado de hoy, el licenciado, el doctor Fernando López Romero, exdecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, historiador e investigador. Fernando, gracias por estar aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. Bueno, como digo en la introducción, han pasado algunos días. ¿Qué podemos sacar en blanco ya con la mente tranquila, sin ese peso de las redes sociales, sin ese peso de los medios tradicionales, sin ese peso de la guerra sucia y de todo lo demás? ¿Qué podemos sacar en limpio este momento para el Ecuador? Buenos días. Gracias por la invitación. Creo que hay que, creo que hay que entender que las situaciones electorales son como momentos límite y las campañas electorales, sobre todo, buscan estimular las emociones. Y en ese nivel de emociones, para mucha gente, se hace muy difícil pensar con claridad. Pensar con claridad. Eso es una cosa que hay que tenerlo como referencia. Lo segundo, la gente tiene un voto muy concreto, además de emocional. Primero, el voto es muy emocional. Pero también la gente tiene un voto muy concreto, hay un pensamiento muy concreto, ¿no? El pensamiento crítico es un pensamiento complejo, para ponerlo como diferencia, ¿no? Es un pensamiento contextual, es un pensamiento más complejo, Construido, sí, elaborado. elaborado. En cambio, el pensamiento de las personas, por lo general, es un pensamiento muy concreto. Si sufriste un episodio de violencia, si te asaltaron, te vas a inclinar necesariamente por votar por una persona que te ofrece solucionar aquello. Si tu Fernando, familia tuvo empleo, solamente para completar el ejemplo, si tu familia tuvo empleo o una situación laboral menos incierta o terrible que la que estamos atravesando este momento, pues vas a inclinarte a votar por la otra candidatura. Así piensa una gran parte de las personas. y a eso habrá que agregar, por ejemplo, el número de candidatos, Sí, habrá que agregar el tipo de propaganda. Y habrá que agregar también, o sea, yo diría que no es un voto ideológico en su mayoría, sino es un voto hasta clientelar, hay Fernando. de todo. Hay este pensamiento concreto, hay este voto emocional, hay el voto clientelar también, hay el voto ideológico, por supuesto, que no hay que desestimar como se tiende a desestimar, como que si fuera un voto que no importa. Hay un voto orgánico, que es algo que los brillantísimos analistas que yo veo desfilar por los medios hegemónicos casi no consideran. Hay un voto orgánico, por ejemplo, es el voto, Llamaríamos del voto duro. no, orgánico quiero decir de gente que está organizada, que Ya. lamentablemente no es la mayoría, pero las organizaciones sociales tienden a hacer este voto orgánico y ese es el voto de Leonidas Issa. Una parte del voto de Leonidas Issa, voto orgánico, se fue como voto útil, ¿no? Pero diríamos una parte importante, significativa, se mantuvo en los territorios indígenas y votó por Issa. Entonces, todo esto es el voto. Tomando en cuenta cómo actúan nuestros partidos políticos, nuestros movimientos que son de alquiler en su mayoría, no tiene prácticamente organización, ni siquiera local para reunirse, sino A eso iba, aparecen de momento en momento para vender la lista, para vender el a eso casillero. iba. Entonces, ¿qué podemos pedir? Voto orgánico a ellos, ¿verdad? Claro, ¿por qué tantos candidatos? La gente dice que son muchos, yo no digo ni son muchos ni son pocos. Los candidatos son los que son,
No, yo más bien miro la realidad con ojos, en este caso, de historiador, y veo lo que hay, y no veo lo que quisiera ver cuando analizo la realidad, ¿me explico? ¿No? Hay tantos candidatos porque nuestro sistema electoral, ¿no? Hay varias explicaciones, esta es una de las tantas. Nuestro sistema electoral junta las elecciones de diputados con las elecciones presidenciales de primera vuelta. Y entonces muchos aceptan ser candidatos presidenciales por ego, por colocarlo en el currículum, mejorar una situación personal, hacerse conocer para una próxima ocasión. Pero en definitiva, el que pone el primer candidato a diputado nacional o provincial es el dueño del partido o del grupo que se llama partido, porque ese es el que tiene alguna opción de llegar. Los otros no tienen mayor opción de llegar a tener una votación destacada o peor ser finalistas. Eso también hay que entenderlo. Es un defecto del sistema electoral. Otra explicación para tantas candidaturas tiene que ver con una quiebra de lo que fueron los partidos que alguna gente les llama ideológicos y que en realidad sí lo eran, ya examinando con el agua que ha corrido tanto bajo nuestros puentes. Sí, la izquierda democrática era socialdemócrata en general, ¿no? Y por eso, por ser una izquierda socialdemocrática tan tibia, hizo un gobierno tan desastroso para las fuerzas populares como fue el gobierno de Rodrigo Borja. Yo considero que es de lo peor que le pasó al movimiento popular, obrero, sindical, campesino, indígena y a la izquierda en general, se llamó gobierno de Rodrigo Borja. Pero ese es un tema para discutirlo largo en otro momento. Pero bueno, esas son un poco las explicaciones de esta situación. Entonces ahí agregaría y pediría tu comentario brevemente. Entonces eso de la democracia interna, de las elecciones internas, es un cuento, Eso no es un existe. Los engaño. partidos tienen dueño. El esquema de empresa privada en general o de dominación caciquil o caudillista funciona. O sea, qué es ADN? ¿No? Pero mira las siglas. ¿Y qué es RC? Miremos las siglas. Rafael Correa, Daniel Noboa. O sea, y eso, ha habido un montón de estas empresas electorales que reproducen la sigla, las iniciales del nombre y apellidos de su dueño. En el caso de ADN, por ejemplo, es la corporación Novoa, que es la hacienda, la super hacienda, con los servicios sociales, sanitarios propios de la hacienda, con los servicios de seguridad, los abogados, los empleados, los guaruras, los guardaespaldas, propios del sistema de hacienda. Entonces, tenemos allí una mezcla del sistema de hacienda transformado en partido que lleva además desde el 98 en campaña electoral, desde el año 98, y eso explica además el éxito que tienen en estas elecciones por el manejo también del aparato estatal. El aparato estatal y el apoyo de grandes corporaciones mediáticas y una coyuntura internacional favorable para la extrema derecha. A mí me parece increíble ver la maniobra que está haciendo Ecoavisa. Bueno, no es increíble, es comprensible. Ecoavisa está tratando de presentar muy mañosamente a Daniel Noboa como centro izquierdista, como casi un No, socialdemócrata. incluso Novoa, ¿te acuerdas? Dijo que el papá había sido comunista y que él es Claro. de izquierda. Esa es una maniobra para aquietar la preocupación de gente que ve en él a un gobierno más bien de una gran empresa extractora, exportadora, extractivista en realidad, y totalmente entregado a la administración Trump, que ese es el otro gran factor que ha funcionado en estas elecciones, es decir, a la extrema derecha norteamericana, que eso es la administración Trump. Entre los grandes amiguis de Trump en América Latina está Bukele, que es extrema derecha, Milei. Milei, que es ultra extrema derecha, y Daniel Noboa. Ese es el trío maravilla. Ese es el trío maravilla que favorece a los intereses imperiales de Estados Unidos. Pero mira cómo se maneja
¿no? El discurso político y es el operativo engaño. Están tratando de suavizar esa imagen, ¿no? Y presentándolo a la gente como un centro izquierdista que tiene preocupación social, que no va a desmantelar el Estado y por lo tanto no habría mayores reparos en votar por él. Tomo solo ese caso. Y además va a combatir al crimen organizado, que es la principal preocupación de la gente, según dicen todos los estudios de opinión. Así se hacen las cosas. Fernando, antes de entrar a analizar plenamente ya los resultados electorales, el futuro, la proyección que puedan tener, tú dices, no hay partidos orgánicos, No hay. hay cacicazgo, hay terratenientes dentro, hay banqueros, hay todos en los Sí, partidos, y se vende y se compra, ¿verdad? se vende y se compra. Es un mercado, es un vulgar mercado. ¿Qué hacer para, no sé si volver un poquito a lo ideológico que había antes en alguna medida, pero para consolidar verdaderas opciones, pero plasmadas de la derecha, del centro, de la izquierda, y no así dispersas, que no se sabe quiénes son hasta cuando aparecen ya en las listas o cuando aparecen ya en funciones? Pensar con cabeza propia, pensamiento crítico, como se llama tu espacio. Pero para eso hay que estar organizado. Yo creo que una condición para desarrollar esa forma de pensar y de actuar es desarrollar la organización. Y eso es lo que no quieren los que manejan, los que son dueños del Ecuador, es decir, los grandes partidos, las grandes organizaciones político, mediático, empresariales, eso no quieren. Por eso, por ejemplo, el gobierno de Noboa persigue tanto a la organización sindical. Vamos a ver cuántos sindicalistas están despedidos. Por ejemplo, los que denunciaron la entrega del Campo Sacha perdieron su trabajo, David ¿no? Almeida. David Almeida, vamos a decir el nombre. Por eso al gobierno de Correa no le gustaban los trabajadores con cabeza independiente y organizados y persiguió tanto al movimiento social organizado. Y eso le costó, en gran medida es lo que le costó Le está pasando las factura derrotas, ahora, ¿no? le pasó factura en las elecciones anteriores, porque la gente no olvida. ¿Y por qué le vamos a pedir a la gente que olvide? Nosotros no somos predicadores de esquina ni curas de púlpito. Nosotros estamos haciendo aquí un análisis y la gente no va a olvidar además porque nosotros le pidamos. Ahí tiene que hacerse otro tipo de ejercicio de política si en realidad los correístas quisieran hacer un gobierno distinto en este terreno, sobre todo del que tuvieron, ahí tendrían que comenzar haciendo una autocrítica seria y no lo van a hacer. Aprender las lecciones, ese es el grave problema de nuestros políticos, no aprender las lecciones, sino repetirlas y a lo mejor con valor agregado todos sus cosas. Es que, Ahora vamos ya es que cabalgando. permíteme Sí, solamente a ver, redondear esta idea. Es que los partidos no son formas de autoorganización de la gente para dirigir su vida. Los partidos vienen organizados desde arriba, son desde verticales, ¿no? empresas mediáticas, desde estos ingenieros del caos, como dice Giuliano da Empoli, desde de arriba, desde los grupos de poder. Antes, para ser candidato en el Ecuador, tenías que hacer el ritual de irte a reunir con la Cámara de Comercio Ecuatoriana Norteamericana y allí te santificaban y podías ser candidato de la izquierda democrática, habiendo partidos, ¿no? De la democracia popular o del Partido Liberal, de quien sea, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si hablamos de Correa, él se opuso totalmente a que Alianza País se transforme en partido y le mantuvo como movimiento, como es más o menos hasta ahora. ¿Por qué? Porque la estructura de movimiento le da el poder final al caudillo. Esté en Bélgica, esté donde esté. Por él pasan los vistos buenos. Nadie es candidato a nada sin el visto bueno del caudillo. Lo mismo que pasa en ADN. Nadie va a ser candidato a nada sin el visto bueno del dueño de la corporación económica y ahora corporación política Noboa. Y su gabinete, hablando de Novoa, está conformado por sus amigos, por sus empleados de la corporación Novoa y todo ese Por tipo una de... corte de nulidades, ¿no? Claro. Entonces, Y de vamos ahora, esbirros. Fernando, con esos
con ese contexto que hemos planteado aquí, ¿cuál es el futuro de Ecuador? ¿Qué va a pasar desde hoy hasta el 23 de marzo, que es el debate presidencial, que ahora se van a ver cara a cara, ojalá salga algo y tal vez ese debate sea que incida mucho, y para el domingo 13 de abril? ¿Cuál va a ser ese recorrido? ¿Cuál va a ser ese camino? ¿Cómo van a negociar? ¿Cómo van a manejar los unos y los otros para enamorar a los pocos votantes de 12 candidatos prácticamente, que son una vergüenza los 12 candidatos, que no creo que en suma llegan al 4%? Pues ese 4% se explica por la total polarización. Si hacemos un ejercicio para comenzar por allí, casi el 90% lo polarizaron dos. Esta primera vuelta en realidad fue la segunda. Ya operó como si fuese una segunda. Del resto que queda, de ese 12% que quedaría más o menos, ISA tiene la misma cantidad de votos que el resto de candidatos, Poco más incluso. que la González y compañía. Y la González tiene ella solita lo que tiene el resto. Es decir, es una polarización tan marcada que da cuenta de la grave crisis que vive el Ecuador. ¿Cuál va a ser la batalla? Y a propósito de lo que va a ser el debate, ¿no? ¿Cuál va a ser la batalla? La batalla es del voto blando. El voto duro está decidido en un 98%. No va a haber sorpresas. Lo que van a tratar de capturar es el voto blando. Y digo voto duro porque hay votos irreductibles. La gente que vota por González va a votar por Noboa. Si ella dijo que podía votar por un Melloco con tal de que no sea un correísta, pues van a votar por el Melloco de Daniel Noboa. Igualmente, en el campo popular hay gente que no votará jamás por un tipo como Noboa. Es decir, hay voto duro. Lo que está en disputa es el voto blando. Y por eso es que hay el operativo de transformarle a Noboa en un, Ese voto comillas, blando del socialdemócrata, 12%. que ya no es el 12, ya va a ser la mitad. Tenemos nulos 6%, por El ejemplo. nulo se va a mantener. El nulo es un voto que tiende a ser que tiende a tener una cierta Consistente, constancia, ¿no? consistencia, ¿no? Es un voto antisistema, es un voto Rechazo, rebelde, rechazo, todo eso. rebelde, anarco en cierta medida. Es un voto Hablaríamos de un 7 consistente. u 8% que estaría lo que tú llamas de voto blando, más o menos. Yo digo menos. Poco Yo menos. digo un 5%. Ese 5 puede decidir Ese es el a que uno va, u otro. al momento, ese es el que decidiría la elección. Por eso es que se produce el disfraz, el camaleón, ¿no? ¿Sí? Y los grandes medios le están disfrazando o pretenderán hacer el operativo de disfraz para Noboa. Y del otro lado Satanizar más. tratarán también de presentarle a González como algo creíble, asequible para la gente que no simpatiza con Correa, pero que tampoco es voto duro anti Correa. Por ejemplo, el correísmo y Luisa González. ¿Qué tipo de acuerdos puede tener con sectores, por ejemplo, con Pachacuti? No sé si la Unidad Popular, no sé si algo del Partido Socialista, no sé, algo, no La sé, tarea es dura. Rabascal. ¿Cómo? Porque todavía existen las heridas, pues Claro, hay las muchas heridas están heridas. ahí. La tarea es durísima. No es que no, además de las heridas, está el programa central del correísmo. Y el programa central del correísmo es un programa que tiene centrado su objetivo económico El en el extractivismo. extractivismo. Entonces, según Correa, esta es una enorme mentira, van a ser las divisas de las mineras pasadas al Estado, las que podrán ser redistribuidas con eficiencia en mejores servicios, en derechos, etc. Ese es un gran cuento, porque las divisas de las mineras privadas son migajas. No es el caso, Y son golondrinas. claro, no es el caso, por ejemplo, Codelco Chile. Codelco es una empresa estatal, con capitales mixtos, pero con Control estatal. control estatal. Acá las privadas no son, las mineras privadas no son eso.
se reveló en esta crisis energética que no pagan el agua y que no pagan la luz, algunas de ellas. El estatus colonial del Estado ecuatoriano y de su economía se evidencia en el extractivismo. Entonces, ahí hay un gran cuento. No les va a convencer, ni mucho menos, con ese discurso a gente que orgánicamente viene luchando en la defensa de sus Y es una territorios línea y de roja, sus es derechos. una línea Es una roja, línea roja muy difícil innegociable, de lo ha dicho cruzar, Isaías, lo ha innegociable. dicho Conay Pachacuti. Eso es innegociable. Y no es que a muchos dirigentes de la CONAIE, yo creo que incluido Leonidas Diza, no le gustaría votar por Luisa. Por supuesto que sí, tendrán sus razones, sus motivos, pero la línea es roja. No es fácil esa negociación para un movimiento político que tiene dueño, que tiene gerente, propietario, ideólogo, mártir, santo mayor, que es Rafael Pero Correa. si quieren ganar, tendrán, no sé si de dientes para afuera, pero eso le podría pasar otra factura. Tratar de ceder, no sé si adecuar el programa, no sé qué puede hacer el correísmo ahí. Es que eso le puede en cambio generar De lo, desafectos del voto de derecha, porque a ver, el correísmo es un movimiento populista con un cierto matiz de izquierda progresista, pero que es muy bien visto por la gran mayoría de empresarios del Ecuador. Es que hay que diferenciar lo que es la clase política de la gran clase económica, diríamos, para entendernos mejor. Y la clase económica, a esa clase económica, a los dueños del comercio exterior, a los dueños de la la renta energía, les interesa. a los dueños del sistema de mercadeo, que son 4 o 5 grandes monopolios en el Ecuador, a esos, ellos tienen un Dios, una religión, una fe suprema que se llama ganancias. Y con Correa, inclusive la banca, con el correísmo, tuvieron grandes ganancias. Otra es la clase política. A veces coinciden tipos como Con Noboa, Novoa, que es un gran empresario, ¿no? Dicen que como empresario es bastante inútil porque la empresa que le dan heredero, quiebra, heredero, heredero. pero es un empresario haciendo política. A veces coincide, pero generalmente estos grandes empresarios miden, y tú sabes muy bien como periodista de tantos años, y dicen, tengo 100 millones de dólares para esta campaña electoral, le vamos a dar 40 a este, le vamos a dar 30 al El de ejemplo es acá. el abuelo, pues, don Luis Novoa Naranjo, Así es. que no necesitaba él ser presidente, sino él financiaba todas las campañas, como tú dices, prorrateadamente, ¿de acuerdo? Y financian todas las Y campañas ponía y sus con todos ministros y ganan. ponía Y tuvo todo su eso. propio presidente que fue León Felipe Febres Cordero. Cordero. Ya, va a ser duro, tendrá que cambiar estrategia el correísmo si es que quiere llegar a Carondelet el 13 de abril. Por Sí, el lado de Novoa, él tiene, aparte de la chequera abundante, tiene el aparato del Estado. a discreción. Seguirá distribuyendo, todavía debe haber más de Va a cocinas de entregar más inducción, dinero. más bonos, más esto, más otro. O sea, ¿tú crees que eso puede enamorar a la gente pobre? Ese clientelismo puede dar lugar a que Novoa tenga éxito en abril. Es que el clientelismo solamente se lo puede, a ver, a veces al clientelismo se lo entiende solo desde una perspectiva moral, Fernando. Y lo vemos, claro, como algo negativo. Pero hay que La ponerse en el realidad. lugar, en la realidad, tú lo sabes. Y la realidad es una realidad de miseria. La realidad en la que vive la gente es espantosa, ¿no? Y nosotros simplemente a veces cerramos los ojos o como el caballo en el hipódromo, ¿no? O jalando la carreta nos ponen las anteojeras y no vemos más allá. Pero la realidad que vive gran parte de la gente de este país es terrible, es terrible. Y Cualquier entonces dádiva es cual- cualquier una cosa cosa, fabulosa. cualquier cosa es fabulosa, porque la pobreza material, la miseria material, te lleva a la miseria espiritual, a no tener horizonte. Hay gente, mucha gente cuyo horizonte temporal es cómo llegaré al final de este día, comeré al final de este día, cómo llegaré al final de esta semana o de este mes. Y nosotros que tenemos, inclusive nosotros que tenemos ingresos
que podrían ser considerados de sectores medios, hay muchas veces que hacemos mucho esfuerzo para llegar a fin de mes. Contamos el centavo. Entonces, imaginémonos cuál es la situación de mucha gente. Y allí es donde, con el poder económico de la corporación, con el poder económico del Estado, vamos a ver cómo se regala dinero y dinero y dinero en cantidad, y que eso funciona, si no, no lo regalarían. Imagínate, para la primera vuelta crearon un bono para jóvenes, te inscribías y aparecían $400 en tu cuenta. ¿Acaso no lo van a hacer? Lo van a hacer, lo van a volver a hacer. Los No migrantes les y todo eso. no les importa nada, lo van a volver a hacer. Bueno, ahí sería una utopía, por decir lo que decía don Búcaro. Cojan nomás y voten por mí. Eso no va a ocurrir nunca. Pero mientras eso va a ser Noboa, mientras va a persistir en su práctica con la benevolencia, con los pilatos de la Corte Constitucional, del Tribunal Contencioso, del Consejo Nacional Electoral, de la Contraloría y de todo, eso no va a cambiar. ¿Van a seguir esos organismos mirando para un lado, agachando la cabeza? Sí, y lo de Pilatos es generoso, es generoso. Yo creo que hay que pensar más en las 30 monedas de Judas, ya que estamos con ejemplos del Nuevo Testamento. Hay tanto dinero, tantos intereses detrás, ¿no? Los correístas, por ejemplo, si no admiten que una de las razones por las cuales mucha gente vota por la derecha y mucha gente que no vota por la derecha tampoco vota por ellos, es por la corrupción. Y ahí han inventado el cuento de Lofer, que es un cuento de los compañeros de Podemos de España y de Pablo Iglesias, ¿no? Claro, la embajada americana utiliza estas acusaciones de corrupción, más medios, más aparato judicial para hacer persecución política a los revolucionarios, a los progresistas. Otra cosa es vivir aquí, ¿no? Otra cosa es haber visto el grado de corrupción que Fernando, de los gobiernos llamados progresistas. pero Entonces, ese es un tema la real en la justicia campaña. ecuatoriana, la fiscalía, tampoco ha estado exenta de los Para momentos nada. políticos electorales, Por ¿verdad? supuesto, es que son instrumentos del poder, ¿no? Decir que el correísmo ha sido profundamente corrupto no significa decir que los otros son unos santos. Allí entre corruptos. Y eso lo hemos visto desde que el Ecuador existe como entidad política, llámese Audiencia antes y luego República del Ecuador. Fernando, la gente que nos escucha, que nos ven, dirán, bueno, el historiador Fernando López está poniéndonos difícil Es que es el difícil. futuro del Ecuador. No es fácil. ¿Qué va a pasar en el hipotético caso no consentido? Muchos dirá que nos libre de que ganase Noboa y siguiese 4 años más, e incluso con la idea, porque el proyecto de la derecha y de los libertarios es no solamente llegar al 2029, sino ir mucho más allá. Yo digo, por los dos lados el escenario no es tan sencillo. Por eso mismo, para esta segunda vuelta electoral, creo que lo más saludable que debemos hacer es lo que estamos haciendo tú y yo. Realmente reflexionar, realmente discutir y discutir a fondo. Hacer de estos casi 2 meses una escuela de reflexión política en nuestros hogares, con la gente que conocemos, ¿no? Y hacerlo con argumentos y no pasa de ser propaganda, ¿no? Y la propaganda no es otra cosa que mentira en general. La propaganda es muy mentirosa, estimula las emociones, las visiones parceladas y prejuiciosas de la realidad. Hay que hacer pensamiento crítico a propósito de este programa. Reflexionar, discutir a fondo. Como decimos entre amigos, a veces hay que discutir desde cómo le entra el agua al coco. Pues ese es el primer ejercicio que hacer. Yo creo que el segundo ejercicio que tenemos que hacer, pase lo que pase, en esta segunda vuelta, y vote por quien vote la gente en definitiva, es potenciar la organización. Realmente no nos queda otro camino
que potenciar la organización social, construirla, defenderla. Y construir organización social pasa por su independencia. Nosotros no vamos a construir organización social si es que dependemos del cacique, del caudillo chiquito, del caudillo grande. No, tenemos que comenzar a actuar por nosotros mismos. Es un camino largo, no es una autopista, es un camino de herradura, pero es el camino de 500 años. Eso ha sido la vida del pueblo y de los sectores subalternos de la sociedad, toda la historia. Es que no Fernando, tenemos otro ejemplo. Fernando, tú decías generar pensamiento crítico, reflexionar, recuperar la memoria, ¿verdad? Porque somos Sí, desmemoriados. Pero ¿cómo les involucramos a los jóvenes, por ejemplo? Se dice que los jóvenes están, como se dice vulgarmente, en otro baile. Están dentro de la comunicación y del mensaje más líquido, un poco más trivial, un poco más y yo, di- del día a día. ¿Es así? y ¿Es yo, así? y yo no estoy tan seguro. Eso de victimizar y de acusar a los jóvenes, yo soy viejo, somos viejos por la edad que tenemos. Cuando yo tenía 15 años, Fernando, y personas que nos miran y escuchan, nos decían lo mismo. Esta juventud no sirve para nada. A ustedes solo les interesa la parranda y el fútbol. Nos decían lo mismo. Se dejan crecer el cabello largo, usan pantalones de campana, andan por allí fumando no sé qué cosas. Son botarates, irresponsables con su sexualidad. Todas esas cosas nos decían o no nos decían. Es decir, a mí me parece que lo más fácil es culpabilizar a los jóvenes. Y eso no significa un adulto tampoco para ellos. Ellos tienen muchísima responsabilidad y quizá más responsabilidad que la que tuvo nuestra generación, porque estos tiempos son Y se oscuros. han acumulado más Esta problemas, más radio se cosas. llama Utopía. Vivimos tiempos de distopía, Fernando. Por eso de que se han acumulado más problemas es cierto lo que tú dices. Son tiempos difíciles, pero no hay que, no hay que subestimar la inteligencia y la sensibilidad de la gente. No hay que hacerlo. Lo que Fernan- ocurre es que no hay organización. Tenemos que organizarnos de otra manera. Tenemos que discutir y reflexionar de otra manera. Tenemos que aprender a escucharnos y hablar también con Fernando, argumentos. tú has dicho aquí generar pensamiento crítico, reflexionar, pensar, estudiar. Esa será la forma, el antídoto para contrarrestar los mensajes de los trolls, los mensajes de los medios Sí. tradicionales, los mensajes de los opinólogos, los mensajes de uno y otro que están tratando de desviar la atención a los verdaderos problemas y al origen de los Y problemas, la Fernando. autoorganización también. Nosotros vemos en las redes sociales solo un demonio. No, son una herramienta. Son una herramienta. Y he visto yo en el Ecuador, acabamos de ver en Estados Unidos, cómo las luces funcionan. Aquí en el Ecuador hemos visto y seguiremos viendo formas de autoorganización en redes sociales que definen valores y nos impulsan hacia posiciones en defensa de nuestros derechos, en defensa de las causas más nobles. Lo vimos, lo vemos. Claro, los jóvenes que operan en este campo son jóvenes que están muy vinculados con expresiones de contracultura. Diríamos mugre sur. Ping-pong es un muñeco. Lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Eso es una forma de autoorganización. Nadie les va a dar dinero para que lo hagan, ni órdenes. Lo hicieron por su conciencia. Y como ellos, muchos grupos, muchos jóvenes. En Estados Unidos, la semana pasada, apareció un movimiento 50-51. ¿Sí? ¿Cómo creció? En las redes sociales. Claro, por supuesto, había sectores organizados de base de mucho antes que existen en la sociedad norteamericana. Y ellos multiplican esta iniciativa, 50 estados, 50 acciones al mismo tiempo, utilizando estas herramientas.
Fernando, vamos terminando. Aquí hemos hablado de Luisa González, de Daniel Noboa, de la Corporación Noboa y un poco de cosas. ¿Qué perspectiva les ves vos a uno que para muchos, analizándolo ya sin apasionamiento, es uno de los, no cuantitativa, sino cualitativamente uno de los jugadores que Leonidas Issa? A ver, es que a Leonidas Issa se lo juzga solamente como Leonidas Issa. Y ese es un Y no de lo que representa. error. A Leonidas Issa hay que juzgarlo en el marco de un pueblo o de unos pueblos, que son los pueblos indígenas. Si le sacas de allí, Leonidas Issa tendrá virtudes y tendrá un montón de defectos, como los tenemos todos nosotros, ¿sí? Pero si le examinas, le analizas a Leonidas Issa en el marco del pueblo al cual este momento él está, o pueblos que él en este momento representó, es otro el análisis. Que ya no son solamente los indígenas, es el otro, ya no son solo los campesinos. Sí, pero el voto de Leonidas Issa fue un voto orgánico de la CONAIE, sobre todo en los territorios donde la CONAIE es más fuerte. Y ese es un mensaje muy importante para ahora y para el futuro. ¿Por qué? Porque la CONAIE ha recibido muchos golpes, tiene muchos problemas internos, es heterogéneo ese mundo, como es heterogéneo el mundo de la clase obrera o el mundo de las clases Hay que medias. construir ese líder. ¿Sí? No, esos líderes se construyen desde adentro. Está en construcción entonces. Claro, y de adentro ha sido legitimado, en gran medida ha sido legitimado. Yo creo que la votación de Issa pudo ser más alta, si es que realmente hacía una campaña electoral y realmente entró en campaña 3 semanas antes, por otras razones. Pudo haber sido una votación más alta si no hubiese existido este miedo a que Noboa gane en primera vuelta. Yo creo que subía unos 2, unos 3 puntos. Y eso ya no es algo que deba dejarse de considerar, porque la gente no nos va a creer, pero los recursos con los que cuentan las organizaciones sociales para entrar en estas batallas son muy escasos, son mínimos en relación con los que cuenta el correísmo, y qué decir de los que cuenta la Corporación Hacienda-Estado. Entonces, Fernando, ahí hay diferencias. no quiero agotar el tema para comprometerse para un próximo diálogo, pero simplemente en pocas palabras, el historiador Fernando López Romero, ¿cómo titularía estos capítulos que estamos viviendo ahora? Yo diría, son un momento más de una profunda crisis multidimensional de la sociedad ecuatoriana en el marco de una crisis multidimensional del capitalismo global. Yo allí le ubico, y por lo tanto no se va a acabar si es que gana Luisa González, y mucho menos se va a acabar si gana la Corporación Hacienda-Estado. No se va a acabar. ¿Qué es lo que nos queda? Allí no hay que inventar demasiado. Allí hay que recuperar la memoria, hay que colocar la tacita de café y reflexionar seriamente mirándose a los ojos, con argumentos, no con emociones, reconocer lo que somos, reconocer lo que nos une, los intereses y lo que nos diferencia. Nosotros debemos decir, ¿vamos a seguir votando por autoritarios y corruptos? ¿Vamos a seguir votando por herederos de grandes fortunas malavidas? Porque la gente se cree que esa fortuna es el trabajo. Mentira, son fortunas malavidas que están heredando a futuros malhechores. Entonces, esa es la reflexión que habría que hacer. Y mirarse hacia adentro y hacia afuera. Sí. Y hacer eso, lo que tú decías, que todo sea transversal, que sea horizontal y múltiple para poder encontrar salida a esta multiplicidad de problemas. Múltiple y diverso. Y diverso. E incluyente, por supuesto. Agradezco la presencia y las reflexiones, la opinión de mi invitado de hoy, el doctor Fernando López Romero, exdecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, analista e investigador. Fernando, gracias.
Esperamos seguir haciendo pensamiento crítico y seguir en lo que nosotros hemos crecido y hemos construido en nuestra utopía por tener un nuevo Ecuador, pero ese sí verdadero nuevo Ecuador y un nuevo mundo, un mundo posible. Gracias, Fernando, señoras y señores. Hasta la próxima.